Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato con Orlando Pérez. Bienvenidos. Ya estamos de nuevo aquí en otro relato en el Chocó Andino y vamos a conversar con una persona que es muy importante, a la que por fin la conozco personalmente, he tenido muy buenas referencias de él, es Olger Jara, arqueólogo. Qué gusto conocerlo personalmente, Olger. Muy gentil. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Bien. Bien, y al estar en mi tierra, en mi ambiente cultural, Yumbo, entonces me siento pues mejor que ayer, que estaba en la ciudad. ¿Qué es para usted el Chocó Andino? ¿De qué manera lo que esto se va constituyendo como una iconografía, como un ícono también de la historia, de la geografía, del ambiente ecuatoriano, latinoamericano? Para usted, ¿qué ha significado? ¿Qué es? Bueno, el Chocó Andino desde el punto de vista topográfico, geográfico, medioambiental, paisajístico, natural, estaba, mire, desde bastante abajo de los cantones de Ventanas, en las Naves, En la provincia de los Ríos. En las provincias de Los Ríos y Bolívar. Ajá. Desde ahí para el norte. El desierto del Darién, la selva del Darién. Claro, el Darién, exactamente. Claro. Pero cada vez va menorando, y el desbrozamiento de los bosques, especialmente en Ecuador, ha permitido que el Chocó Andino ahora se encuentre solamente al norte. Ya. Este territorio muy especial que se encuentra entre la montaña de la sierra y la costa, entre los 300, 400 metros sobre el nivel del mar y los 1500 que estamos ahora aquí en Anegalito, este subtrópico fue el territorio del Chocó Andino, Claro. pero que lamentablemente a través de los siglos va menorando, y hoy el Chocó Andino está reducido pues a lo que sería la parte norte del noroccidente de Pichincha hacia el norte. Pero también cuando uno habla del Chocó, normalmente cuando no conoce adecuadamente esto, dice Chocó es una Colombia. Claro. Bueno, y tiene razón, Ajá. porque en Colombia, no porque los colombianos lo hayan protegido, sino más bien porque el medio ambiente que es más fuerte, y ha sido más fuerte allá, en términos de vivencia cultural, permitió que eso permanezca. Claro. Y hoy pues felizmente que hay una gran conciencia de las autoridades colombianas en conservar su Chocó, podemos decir que va a salvarse el Chocó Andino con estas reservas colombianas y con los escasos kilómetros cuadrados que quedan en Ecuador. Ajá. Pero a ver, antes de que entremos a eso, ¿usted cómo llega a esto? ¿Cómo se inserta en este mundo, en esta historia, en esta dinámica? Porque usted viene desde hace algún tiempo. Usted, como yo me acuerdo cuando me hablaban de usted, estaba vinculado, por ejemplo, con el Museo de Tulipe. El siglo pasado. El siglo pasado. Y ahí ya usted vivía toda esa experiencia y no se llamaba Chocó, no le decíamos, no le reconocíamos como tal. Bueno, mire, es medio anecdótico, que no sé hasta qué punto pueda interesar a quienes... No, a mí me ven. interesa, de Sí. entrada a mí me Pero interesa. mire, sí es interesante. Año 1976 a 78, Ajá. yo trabajaba en un famoso proyecto en Juliaca, en el Cusco, Ya. porque yo estudié primero en el Cusco la arqueología, Ya. y un día, bendito, va un famoso arquitecto al que le debemos gran parte de nuestra cultura, especialmente en la parte museística. Ya. Recordará de Hernán Crespo Toral. Claro, Hernán Crespo Toral, le cuento además una cosa anecdótica, fue mi jurado en mi defensa de tesis en La Habana. Mire, entonces le tenemos... Cuando él era representante de la UNESCO en La Habana. Eco, fantástico. Claro, una persona muy culta. Sí, sí. Sumamente culta. Ajá. Entonces él va a un ciclo de conferencias en el Cusco, Ya, y pues dije, viene un ecuatoriano, voy a asistir a... claro. Y después de la conferencia de él, muy efusiva, muy dinámica, muy didáctica, porque su filiación cuencana le permitía eso, ¿no? Claro, sí. Entonces sí. me acerco y digo, mira, también yo soy ecuatoriano. Ajá. Tú eres ecuatoriano, ¿qué haces acá?
Ya. Digo, estoy al frente de este proyecto de Juliaca. Pero, ¿Y por qué no estás en ¿por Ecuador? qué no vienes de Ecuador? También Claro. ahí tenemos maravillas. Claro, claro. Digo, mire, si usted me paga lo mismo que la UNESCO me paga acá, me voy con todo gusto. No era tanto por la parte económica, lindo regresar a mi país. Entonces él me trae y comienzo con el Pucará de Rumicucho, Que era un proyecto del Banco Central. el proyecto del Museo del Banco Central. Claro, El claro. Museo del Banco Central, una bendita institución. Sí. Por Que el se ha aspecto venido a cultural. menos, Caramba. que ya sabemos. Hoy, bueno, digamos que no. Ya no hace nada de eso, ajá. Pero, no, pues, Ingapirca, Tulipe, Rumipamba, La Florida, Rumicucho, etcétera, proyectos de los que he trabajado, Claro, se claro. debe al Museo del Banco Central. Así es. Yo a esa institución... ¿Qué tiempo la venía- trabajó en eso usted? Desde el 76, 77 comienzo Rumicucho, Ah. hasta reciencito. Y sigo todavía con mis hermanos Rumicuchos, colaborando con Trabajando ellos. ahí. Sí, sí. ¿Y de ahí cómo viene de a ahí- parar acá? Entonces, A mire, Tulipe. había, paralelamente con la personalidad de Hernán Crespo, teníamos un arqueólogo nórdico, noruego, Olaf Holm, Ah, en el claro. Museo de Sí, Guayaquil. sí, sí, claro. Entonces estos dos, que vieron un poco, no sé, Sus virtudes. entonces me dicen, vamos a una zona que te va a emocionar. Y me traen, después de 5 horas de camino por Calacalí, la carretera vieja, llegamos acá. Ya. Y claro, mi sorpresa enorme al encontrarme con unas oquedades que en tiempos de verano los ganados, las vacas salían con su panza manchada, mojada. Ya. ¿Qué pasa? Como así. Entonces los campesinos acá decían, es que son unas piscinas, Ajá. pero no se veía piscinas, sino que Nada. se veía unas oquedades nada más. Claro, claro. Entonces del año 79 vengo para acá y gracias a Dios, desde el 79 hasta el 2016, Tulipe, de alfa a omega, es decir, de principio a fin, Ajá. ha estado en En su gestión. mi gestión. Y es una maravilla. Desde la primera investigación, la primera excavación arqueológica, hasta la inauguración del Claro. museo. Es decir, ahí hicimos prospección, excavación, restauración, consolidación, publicación, museografía. Claro. Y especialmente, si usted me permite, y los señores que me ven lo escuchan, el papel del arqueólogo no debe ser solamente este lindo hobby de encontrar cosas. Claro. Inclusive ni siquiera de interpretar las cosas que descubre, sino de trabajar con la gente. Claro. Los claro. fines de semana aquí yo me pasaba ilustrando, conversando con los campesinos de Tulipe, a tal punto que la generación vieja, la mía, de tiempo de jóvenes, caramba, sabían de arqueología, de antropología, de cultura. ¿Y qué significado tuvo Tulipe para usted en lo particular y en función de lo que usted vivió y experimentó y descubrió y reveló también? ¿Eso ha trascendido más allá de usted para que tenga un sentido en la historia del Ecuador y sobre todo en lo que estamos hablando, en la zona que estamos hablando, que es el Chocó Andino? Esta respuesta interesante le voy a dar. Cuando yo era niño, Ajá. mi abuelita me decía, no seas yumbo. Ah, que son de aquí, que son No los seas yumbos de yumbo, aquí, claro. no seas yumbo porque me portaba mal, porque era Ya. malcriado. Era inquieto ya. Es que ese era el Claro. significado del término yumbo. Mm. Un O atrasado. sea, popularmente. Popularmente, sí. Ya. Pero, respondiendo a su pregunta, vengo acá, oh sorpresa, caramba, el yumbo, que fue considerado con taparrabo, salvaje, y que no se sabía si tenía o no tenía alma, nos dejaron evidencias que yo le pasaría todo este día hablando. Claro. Llámese petroglifos, caminos, tolas, y sobre todo el gran centro ceremonial De Tulipe. de Tulipe. Claro, claro. ¿Qué significa desde el punto de vista lingüístico Tulipe? Ajá. Pi, P o B, B, con B grande, que en todos los idiomas se pronuncia igual la P y la B, Ajá. es una sílaba tzafiki, Ya. de los Zafiki Sáchilas, de los Sáchilas. Ajá. que significa agua, Ya. Pi, P. Ujú. Y muchos ríos acá tienen esa terminología de P. Ya. Y Tul viene de una raíz quichua. Usted sabe que en quichua tenemos solamente 3 vocales. Así es. Ajá. La O y la U es lo mismo, la I y la E lo mismo, Ajá. y la A es autónoma. Aparte. Ajá. Entonces, Tul o Tol significa tola. Ajá.
Tulipe viene a significar el agua que baja de las tolas, porque más arriba hay todo un barrio, deben ser siquiera unas 40 tolas que las tenemos registradas en nuestras publicaciones, de donde nace el río Tulipe y baña el vallecito sagrado que yo le llamo de Tulipe. Pero usted lo descubre, digamos. Sí. O sea, eso no quiero dejar de mencionar porque es importante. Usted lo descubre y ¿cuándo se adquiere la importancia que debía haber tenido mucho antes para que nosotros ahora seamos incluso orgullosos de eso? A ver, si me permite ser muy sincero, hasta inclusive cuando había restaurado las piscinas y había georreferenciado más de 1500 tolas. Una de ellas lo tiene aquícito, al señor dueño de esta cafetería, es el dueño de eso. Le he preguntado claro. Mire, hasta casi no más, después de 30 años, todavía no creían en la grandiosidad de esto. Claro. Porque estaban acostumbrados, la gente nuestra, comenzando desde los arqueólogos, a pensar que solamente los incas eran los dueños de toda la evolución. Y de la sabiduría y del conocimiento científico de aquella época. Exactamente. Cuando aquí ya lo había. 10.000 años antes, nuestras culturas ya habían evolucionado. Claro. Cuando vienen los incas, que me perdonen que me escuchen, yo no les quiero a los incas, con eso no pasa nada. Los incas vienen y arrasan con 10.000 años de historia de estos pueblos acá del septentrión andino norte. Lo acaban. A tal punto que cuando llegan despuesito los españoles, como suelo decir en términos, qué sé yo, coloquiales, dieron el último estoque nomás, los españoles. Porque cuando llegan los españoles, el sacerdote cristiano, católico, que nos trajo la grandiosidad de la religión cristiana, y hasta el último español que nos trajo de alguna manera su cultura evolucionada acá, tuvo que aquí encontrarse no con el Yumbo, no con el Caranqui, no con el de Jamacoaque, tuvo que encontrarse como locutor al Inca. Claro, porque ya lo había dominado. Claro, los y en algunos casos lo había arrasado, claro. Exactamente. Claro. Entonces, incas españoles son los que hablan y deciden sobre estos territorios. Pero una pregunta sobre eso, Jorge, que sí creo que es muy importante, además, hablando en el sentido que usted lo está planteando, ¿cómo se ubican aquí? ¿Por qué se instalan aquí los yumbos? ¿Por qué se puede desarrollar esa cultura, esa comunidad, como la queramos llamar, en esa época aquí? ¿Qué había aquí para que sea factible habitarlo, convivirlo y desarrollarse? Sus preguntas son muy inteligentes, permítame felicitarle. Y esto me lleva a entrar en el meollo de lo cultural. ¿Por qué los yumbos aquí, precisamente en este contexto topográfico, geográfico, poco atractivo? Aparentemente. Hace 500, 600 años, 700, 800 años. Sí, porque lo que veríamos desde lo occidental, desde lo urbano, esto no sería factible. No. Claro. Es que este pueblo yumbo es originario desde la costa que comienza a subir. Son descendientes culturalmente de culturas costeñas que al subir hacia la sierra, de donde sabían que venía, que habían culturas, había el agua, había materiales especiales, pues comienzan a subir y se quedan acá en este contexto. Convirtiéndose en ¿qué? En lo que yo le llamaría los artífices de la identidad de este país, de Ecuador. ¿Por qué? Porque ellos se ubican en este contexto subtropical y vinculan la sierra con la costa. Claro, hacen ese puente. Y ellos son los que llevan el material cultural de la sierra, como es la obsidiana, hacia la costa, y la espóndilos de la costa a la sierra. Claro. La obsidiana de origen volcánico. De arriba, de la cordillera oriental, el Buyumica, etcétera. Y traen la concha espóndilus, que era considerada el material más extraordinario. Claro. Como una moneda sagrada prácticamente. Era una moneda sagrada en algún momento. Pero Jorge, la pregunta que le hacía es porque estamos en el Chocó. Este territorio se prestaba para una vida armónica con la naturaleza por un lado, era el puente, pero ¿por qué incluso cuando uno visita Tulipe se ven esas características de generar una cultura y además una estructura social?
Claro, entonces ellos, al ver esa oportunidad de comercio, Ya. de una vida fantástica, se apoderan de este contexto ecológico, Ya. Ya. donde usted se le cae una pepa de tomate, después tiene toda una maravilla. Claro. O sea, una productividad extraordinaria, más que la sierra y más que la costa. Ya. No encontrará los extremos, que sea arroz y siembra aquí nos da, pero mire el café que se creía solo de la costa, etc. Los yumbos descubren que acá pueden vivir sin necesidad inclusive de la agricultura, máximo con el comercio. Claro. ¿Y qué hacen? Respetan el medio ambiente y hacen sus casas sobre las colinas. Claro. ¿Por qué? Porque la pluviosidad entonces era alta. Claro. Claro, Yo exactamente. exagerando suelo decir de las 24 horas del día a las 25 llovía. Y a eso se debe esta exuberante vegetación. Claro, claro, De allí que encontremos las tolas sobre las colinas. claro. Para poder vivir, porque si no Claro. abajo se ahogaban. O tenían la humedad, Claro. Ajá. se les inundaba. Pero estas tolas, que me permite ahora incursionar ya en la parte de arquitectura Ajá. de los yumbos, sobre estas tolas, que eran unas pirámides truncadas, Ajá. encima construían sus ranchos. Entonces tenían 2 pisos, abajo el vacío del rancho, 4 postes, y encima el hábitat. Ya. Esto hemos encontrado acá en este contexto ecológico. Desde arriba, mire lo que es, en el Valle del Cauca, Ajá. en Colombia, tenemos inclusive un municipio que se llama Yumbo. Así es. Ajá. Y desde allí están los yumbos que bajan, Claro, repito, claro. hasta las últimas evidencias que encuentro en San Luis de Pambina, provincia de Bolívar. Yumbo. Ajá. Y las tolas yumbo. Y caminos coluncos que aquí se llaman yumbos. Tolas, igualmente. Es decir, este grupo humano, esta cultura que fue vilipendiada, maltratada, etcétera, por el incario, igual que las culturas serranas, Sí. igual que la costa, aunque en la costa menos porque los incas les interesaba la altura, no Ajá, tanto la ajá. llanura. Entonces, estos deciden quedarse acá Ya. y dejan unos vestigios extraordinarios que, si no los protegemos, correremos el riesgo de perderlos. Ya. Pero Jorge, yo le quiero hacer una pregunta porque en función de esto, como soy medio curioso y hasta chismoso a ratos, ¿por qué no se ha podido investigar más sabiendo que aquí hay una cantidad de vestigios arqueológicos y la posibilidad de que otros pueblos se hayan instalado y que con el tiempo fueron tapándose, etcétera, ocultándose o perdiéndose, como ha pasado en otras culturas, en otras regiones, y no hemos podido trabajar más en esa zona, en esa búsqueda? Bueno, varias razones, pero voy a comenzar un poco lo que llamamos en arqueología la estratigrafía, Ya. que no es sino, si hoy excavamos aquí, vamos a encontrar el plástico, cosas Claro. actuales. Ajá. Si excavo, debajo de eso, de esta capa vegetal actual, voy a encontrar una capa volcánica Ya. del Pichincha de Claro. 1660. Claro. De la erupción de De Pichincha. la erupción del Pichincha, y Así como es. su cráter da directamente para acá, a Ajá. Turipe, eso cubrió todo lo que existía acá y desaparecen los yumbos, Ya. desaparece Tulipe. Ajá. Termina aquí un periodo cultural. Ujú. Pero debajo de esa capa volcánica me encuentro con la capa humífera de los yumbos, Claro. en donde está la cerámica, están las tolas, los caminos, etc. Pero debajo de esta capa cultural yumbo, encuentro unos 2, 3, 5 metros de estratos volcánicos, del Pululagua, del Pichincha, etc. Y no me va a creer, abajo, a 5 metros, encuentro una tercera capa cultural. Ya. La primera sería la actual, la segunda de los yumbos, la tercera a 5 metros de profundidad, que nada tiene que ver con los yumbos. ¿Y de qué época estamos hablando? Estamos hablando, miren nomás, del año 2000 antes de Cristo. De aquí, esos originarios que no eran yumbos, ¿cómo sabría llamarse? Pero estos suben a la sierra y son los que van a fundar la cultura Cotocollao, Ah, que llegan Yes. el año 1800 antes de Cristo. antes de Cristo allá, y pasan por aquí 200 años antes. Pero, Pero ¿se ha investigado eso más a fondo? ¿Hay condiciones para investigarlo? un colega muy serio excavó Cotocollao, Ya. y antes de él nuestro gran profesor, a quien debemos mucho, yo particularmente, padre Pedro Porras, Ajá. excavó Claro. Cotocollao y se definió la cultura Cotocollao. Acá, como esa tercera capa está a 5 metros, ¿quién habla
no más, excavó allá. Y algún otro arqueólogo moderno actual que ha hecho algún sondeo. Pero voy a su pregunta. ¿Qué pasa que no se ha investigado? ¿Por qué? Hay varias razones que no quisiera yo decirlas todas por un poquito de, ¿qué le digo? Hasta de temor. Porque, primero, no hay arqueólogos, o habemos pocos arqueólogos. Porque además parecería que es una profesión en extinción. Casi parecería. No parecería, sí. Sí. Pero ojalá se extingan de aquellos arqueólogos que no les gusta hacer investigación en el campo. A eso voy. Y que viven a veces, ahora menos, pero de hacer trabajos con los petroleros en la Amazonía. Donde, claro, van 15 días y ganan por unos 6 meses. El arqueólogo tiene que ser una persona mística de pasar allí trabajando en el campo. Perdón que le diga, yo a mi hija primera le conocí a los 6 meses. Estaba excavando yo en Italia. No estuvo en el nacimiento de ella. Ni ella, ni los me perdí los primeros. Pero es que cada loco con su tema. Y así mi es, tema... así es. Pero a ver, en función de lo que estamos conversando también, ¿hasta dónde lo que estamos viendo, así mirando, observando aquí en el Chocó, puede significar para el Ecuador, para las nuevas generaciones, un capítulo importante de la historia que no se cuenta? Es decir, un capítulo del cual tendríamos que tener mucho orgullo, pero al mismo tiempo un conocimiento mucho más cercano. Bueno, las investigaciones deberían continuar. Sí. Un poco... Pero sobre todo, yo digo, y hay investigaciones, no son suficientes, pero no se las conoce, no se las difunde. No hay un programa de educación en el que digan, vamos a hablar del capítulo Tulipe, por ejemplo. Exacto. No hay eso. No existe, lamentablemente, pero sí estábamos incursionando en ese ambiente de mucha difusión. Le hablo de 2 periodos que el señor alcalde se repitió en Quito, al que yo le debo mucho. Así como he agradecido al Museo del Banco Central, al Fonsal, igualmente otra bendita institución. Que eso fue con Paco Moncayo. Con Paco Moncayo. Claro, así es. Lo que le pedía me daba. Ah. Y Tulipe está sobre el $1,500,000 de dólares. Claro, entonces, claro, dar todo ese dinero, como me daba el Banco Central también, es bien difícil ahora. Claro. Entonces, acuso a la falta de apoyo económico. Y segundo, caramba, somos muy facilistas los ecuatorianos. Me encanta ver al guía de turismo que lo trae solamente hasta un lugar, pero no incursiona, por ejemplo, en los caminos, los coluncos. Cuando me dijeron que también participaban en este conversatorio, en estas discusiones, muchachos del Chocó Andino, me alegré mucho, porque veo que ahí sí se sentó una semilla. Exacto, están avanzando. Sí. Algunos inclusive siempre me consultan. Pero más allá de eso, yo creo que a todo el país le falta difusión. Claro. Porque le decía esto en función también de que después de la consulta aprobada para que no exista minería, etcétera, el extractivismo desaparezca, parecería como que se agotaron las peleas, se agotaron las luchas sociales. ¿Cuál debería ser la lucha en función de su experiencia, de su conocimiento, la lucha que después de esta consulta se debe desarrollar y seguir implementando? Me va a perdonar con mi respuesta, pero la arqueología no debe ser un obstáculo, no puede ser un obstáculo para el avance, el desarrollo de generaciones nuevas. Yo participo de 2 teorías nada más, la teoría de la evolución y la teoría de la relatividad, de la evolución. El ser humano sigue evolucionando, porque no podemos quedarnos pues en el año 400 cuando vienen los yumbos acá. Caramba, las generaciones actuales necesitan explotar sus bienes siempre que sean técnicamente y científicamente explotados. Pero hoy, si Ecuador no aprovecha de estas circunstancias que la naturaleza le ha dado, con eso Dios le ha bendecido a Ecuador, cosa que sí lo están haciendo los vecinos, pero de una manera así grande. Está hablando de los colombianos. Colombia, Brasil, Perú, etcétera. Bolivia. Y nosotros estamos quedándonos porque creemos que debemos permanecer en el pasado. La minería tiene que darse siempre y cuando sea técnica y científicamente explotada. Sino, ¿con qué
vamos a alimentar a las nuevas generaciones. Porque además usted menciona algo que es muy importante, esas culturas, la inca y todos los demás en el mundo en general, se desarrollaron a partir de la minería. La minería, Claro. y ahí me da la razón, porque se encuentran maravillosas tumbas, Ajá. ¿no es cierto?, con brazaletes colgantes, narigueras, etcétera, de oro. Ajá, ajá. Habría que condenarlas a ellos primerito, entonces. Pero entonces, Olger, ¿cuál debe ser la narrativa de esta zona? Si es que existiera un historiador de todo esto, ¿cuál debería ser su función en este momento? ¿Qué tareas debería obligarse a hacer para que esto que estábamos hablando tenga sentido y tenga inserción en la dinámica y en la conversación pública? Mire, yo más que a un investigador, Ecuador necesita educadores. Exacto. Pero si tenemos una escuelita ahí en Tulipe, sería interesante saber cuántas veces los niños salen ahí a 50 metros que está. Sí, Les llevará el profesor. El profesor sabrá la trascendencia de Tulipe. claro. Y le hablo aquí de Nanegalito, colegio, escuela, etcétera. Entonces, el aspecto educativo, por ahí debemos empezar. Pero ¿Qué es también le voy a decir otra cosa, los medios de comunicación no ayudan con esto. Le digo porque los mejores amplificadores son los medios de comunicación para hablar estas cosas. Porque normalmente se habla de esta zona desde lo turístico, desde que la carretera, pero nunca mencionan estas cosas. Después de los educadores, yo iba a irme justamente con los difusores, Ya. con los periodistas, etcétera. El papel del periodista es extraordinario, es único, es reivindicador, es de evolución, no solamente de descripción, sino de sugerencia inclusive, Ya. porque está henchido de conocimiento del hecho, de la noticia, etcétera. Claro. Mire, yo pienso que si no comenzamos con la educación y con una transformación en la enseñanza universitaria de los periodistas, caramba, nos quedamos un poco en el pasado. Claro. Entonces, O en ahí la está. queja, o en la denuncia, y más allá de eso no pasa. Claro. Sí, Yo sí, me he sí, dado es el verdad. trabajo ahora que estoy en Quito por un tiempo, porque yo estoy trabajando fuera del país. Ajá. Lindo, o sea, pues ganó Ecuador a Colombia. Es todo un movimiento extraordinario, pero, Claro. o sea, y está muy bien. Está bien, claro. Está muy bien. Ajá. Pero, ¿se le ocurrirá a alguien de ellos decir, mire, tenemos la noticia feroz, extraordinaria, que está bailando tanto en la ciudad como en Tulipe, el campesino, etcétera, sobre esto? Para que en medio le quede también. Claro, tiene razón, es verdad. Es decir, combinar un poco esto, aprovechar de los acontecimientos primarios para poner también algunos secundarios. Tengo unas dos últimas preguntas porque lastimosamente el tiempo no nos da para seguir, pero me encantaría conversar más sobre el tema. Y el uno es de qué manera la institucionalidad que se ha ido creando, por ejemplo con la administración zonal, lo que hace ya la prefectura, digamos, desde lo público, de la institucionalidad pública, se está mejorando esto que nosotros necesitamos, que usted también añora. Yo pienso que es una evolución, ya que hablo de esto, la administración, la división del territorio, la especialidad de los territorios, Ya. porque no podía ser que yo el día viernes debía irme a Quito a traer el dinerito para pagar a los... Cuando podía, qué sé yo, desde acá. O para sacar un título, una Lo que fuese, escritura, lo que sea. exacto. Claro. Me parece bien Ya. eso. Ahora, la efectividad de eso, cuánto realmente está trascendiendo, no lo sé, le soy sincero. Ajá. Yo estoy ahora con un proyecto internacional extraordinario Ya. y Y nos puede contar. rapidito. Sí, claro. Bueno, mire, mi especialidad es la restauración de Sí. monumentos arqueológicos. Ujú, ujú. Tuve la oportunidad de, digamos, estudiarlo en Italia, en Perugia, en Estocolmo, en Suecia, Lovaina la Nueva, etc. Ya. Entonces, desde allí yo heredé, si se quiere, esta filosofía. Ya. Ok, ahí está. Y hoy estoy restaurando unos baños galo-romanos en En Inglaterra. Italia. En Inglaterra. En Inglaterra. ¿En qué parte de Inglaterra? Colchester. Ah, ya. Pero, ¿por qué me tiene ahora aquí? Porque comenzó el frío allá. Entonces, y no se quiere congelar entonces, allá. tengo- Está bien eso, qué bueno. estamos por esto acá. Le agradezco muchísimo, Olger. La verdad es para mí ha sido un lujo conversar con usted, un orgullo y por supuesto el privilegio de conocerlo personalmente porque había leído de usted y obviamente lo de Tulipe siempre lo llevo marcado. Le cuento que una vez fuimos con mis padres, con mis hijas a Tulipe, mis padres encantados y mis hijas nunca se olvidaron de ese viaje a Tulipe. Ah, qué lindo. Nunca se olvidará, así que le agradezco mucho. Qué gusto conocerlo.
El gusto Gracias. es mío Muy y amable. ayúdenos a promocionar. Por supuesto que sí, Gracias. para eso estamos. Hemos conversado con Olger Jara, arqueólogo, una persona muy, muy importante para entender también lo que significa el Chocó andino. Otro relato con Orlando Pérez.